dar continuidad a la clase de hoy en términos de lo que es la evaluación psicológica, pero ya en jóvenes y en adultos, ¿sí? Ya anteriormente habíamos estado hablando de evaluación psicológica infantil, ¿sí? Y pues yo me alargué un poco en ese punto porque pues lo que se usa en evaluación psicológica infantil, algunas cosas pues nos sirven para tenerlas en cuenta en evaluación de jóvenes y adultos, ¿sí? Porque pues en una evaluación psicológica de jóvenes y adultos, pues tú también haces una anamnesis, haces una historia clínica, ¿sí? Una entrevista, también se hace, pues digamos que la aplicación de pruebas y pues por supuesto el informe psicológico. Entonces lo que tú aprendes de evaluación psicológica infantil, pues de alguna forma también te aporta a lo que es evaluación de jóvenes y adultos. De hecho, el test de la figura humana y el test de la familia, tú se lo puedes aplicar pues a un joven y a un adulto, o sea, no hay restricción en eso, ¿sí? Cuando hablamos ya de evaluación psicológica en jóvenes y adultos, nosotros hemos escogido 3 tests para abordar esa evaluación psicológica, que son el test 16PF, 16 rasgos de personalidad, el MMPI y el TAT, ¿sí? El objetivo no es digamos que profundizar en cada prueba, digamos que por el tiempo y además porque pues el diplomado de aplicación de pruebas pues es otro, este es el que está enseguida, están cordialmente invitadas también, se les hace un buen descuento para este semestre, para el otro, perdón la cuña publicitaria. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de jóvenes y adultos y cuando vamos a hacer una evaluación psicológica, siempre es muy importante hablar de lo que es, si quieres apágame un momentico, lo que es la escala del desarrollo, ¿sí? El desarrollo es muy importante a la hora de hacer una evaluación psicológica. Yo debo ubicar el desarrollo humano del paciente. Entonces, frente a esto hay unas teorías del desarrollo humano, ¿sí? Entonces vamos a hablar principalmente una de las teorías fundamentales para tener en cuenta el desarrollo humano tiene que ver con la teoría de Erik Erikson. Muy seguramente la han escuchado, la recuerdan, o no mucho. La teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson. ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Ah? Esa es la de Maslow. La teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson. Esa teoría habla de unas etapas, ¿sí? Busca las etapas ahí, la pueden encontrar ahí en el profesor. La de Erik Erikson, ¿sí? La primera etapa es confianza versus desconfianza. Anotémosla, confianza. Esa es la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson. Entonces, confianza versus desconfianza. La segunda, autonomía, vergüenza. Autonomía versus vergüenza. Vergüenza y duda. ¿Cierto? Vergüenza y duda. La tercera, Iniciativa versus culpabilidad. Sí. Iniciativa versus
culpabilidad. Laboriosidad versus inferioridad. Laboriosidad versus inferioridad. Identidad versus difusión. Identidad versus. Difusión, dice. Aquí Difusión de la identidad. Sí, Que digamos. es exploración de la identidad y la otra versus la difusión de la identidad. Confusión de roles, hay otros autores que lo llaman confusión de roles o difusión de la identidad, que es como lo mismo. Difusión de identidad. Intimidad. Intimidad versus. Aislamiento. Y la última. Generatividad. Estancamiento. Generatividad. Generatividad versus estancamiento. Entonces esas son las etapas del desarrollo de un ser humano. Aquí nombran otra. Aquí hay otra. Ah, sí, integración del yo. Sí, frente a la desesperación. Sí, señorita. Integración del yo versus estancamiento. Ujú. No, Y desesperación. desesperación. Ah, sí, desesperación. Entonces esas son las etapas del desarrollo psicosocial, que es muy importante que ustedes lo tengan en su mente a la hora de que ustedes van a evaluar a un joven o a un adulto, inclusive a un niño, porque esto es desde que nace, ¿sí? Ahí están las edades, ¿sí? Entonces esto es de 0 a 2, ¿sí? 2 a 4, ¿sí? De hecho, identidad, más o menos hasta acá estaríamos hablando de evaluación psicológica infantil, ¿sí? Ya más o menos hasta aquí sería evaluación psicológica infantil. Y de acá en adelante estaríamos hablando de evaluación psicológica de jóvenes y adultos. Entonces yo debo identificar cuál es la etapa en la que está mi paciente, ¿sí? Según esta teoría. Inclusive sería interesante que ustedes identificaran en cuál es la etapa en la que están ustedes. ¿Sí? Identidad más o menos como a los 18 años empiezan a encontrar su identidad, ¿sí? Si no lo logran, se habla de confusión de roles. No sé quién soy, ni para dónde voy, ni dónde vengo. Además de eso, cada etapa es una crisis de la vida. ¿Ustedes han escuchado las crisis? El ser humano tiene crisis. Entonces, Erik Erikson habla de que cada etapa de estas es una crisis, pero que la crisis, ¿ustedes han escuchado que la crisis es también una oportunidad? ¿Sí? Las crisis son oportunidades de desarrollarse. Entonces, cuando el joven o adulto está en los 18 años, está en la búsqueda de su identidad. ¿Quién soy? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Para qué estoy yo en este mundo? ¿Les ha dado alguna vez la crisis existencial? ¿Sí? El que no sabe para dónde va ni de dónde viene. ¿Sí? Si la supera, pues se siente una persona Y a veces uno dice identificada. la crisis de los 30, la crisis Sí. de los 40 y de acuerdo. Estas son las crisis de acuerdo a Erik Erikson. Entonces, la identidad
tiene que ver con un aspecto muy importante que es la personalidad, ¿sí? Cuando uno desarrolla su intimidad, perdón, cuando desarrolla su identidad, es porque pues también tiene conciencia de su personalidad, de lo que le gusta, de lo que no le gusta. Ustedes escogieron estudiar psicología, tú escogiste ser docente también, ¿sí? El que escogió ser policía, el que escogió ser piloto de avión, eso hace parte de su identidad, ¿sí? Puede llegar un paciente que tenga un conflicto con su identidad, se haya quedado ahí, haya estudiado lo que quería el papá y no lo que quería él, ¿sí? Puede haber una persona que no haya salido del closet y tenga un conflicto de identidad. ¿Eso puede pasar? Pasa, ¿cierto? Puede pasar una persona que tenga, digamos, una crisis de identidad. Entonces, para eso, digamos que acá se evalúa un constructo muy importante que es la personalidad. Ven, pero mira que algo bonito que dice aquí es esto que se va desarrollando es gracias a la interacción con la sociedad, ¿no? Sí, Y total. es ello lo que permite que haya cada uno de estos. Sí, sí, precisamente por eso es psicosocial, ¿no? Es el individuo y lo que dice Tatiana, fundamental. Yo lo logro es cuando me relaciono con los demás, cuando logro un vínculo, cuando logro una relación importante con los demás. Entonces, si tú superas una etapa, pasas a la otra. No entiendo cuando habla de intimidad, o sea, intimidad. Ya la explico. O sea, la superación de una etapa te permite pasar a la otra, ¿sí? Es decir, la confianza ayuda después a generar autonomía. La autonomía permite después generar iniciativa. La iniciativa permite después generar laboriosidad, ¿sí? Laboriosidad es ser productivo, ¿sí? La laboriosidad también después te va a permitir encontrar un sentido de vida e identidad. La identidad tiene que ver después con un apoyo en el desarrollo de la intimidad. La intimidad es la capacidad, desde esta teoría, de establecer un vínculo afectivo íntimo con otra persona, ¿sí? Con tu pareja, ¿sí? Generalmente es cuando tú encuentras tu pareja, ¿sí? Y pues decides conformar una familia, ¿sí? O decides conformar un hogar, ¿sí? Bien sea que te cases, no te cases, se arrejunte, digan unión libre, ¿sí? Eso es, digamos que, intimidad. La persona que no lo logra, pues, aislamiento. La intimidad también puede ser en una comunidad, ¿no? Porque también hay personas que son solteras y que encuentran su intimidad con una comunidad o con el mundo o con, no sé, con su trabajo, con su profesión, ¿sí? Etcétera. Ya la generatividad tiene que ver cuando pues tú lo que haces es una etapa marcada también de los hijos, ¿no? Cuando llegan los hijos y tú ya pues generas, das a los otros lo que has aprendido, ¿sí? Das a los otros lo que tú has aprendido, ¿sí? En tu trabajo, en tu vida y en tu familia y en la sociedad como tal. Finalmente es integración del yo, ¿sí? Es cuando las personas mayores, por allá a los 60 años, hacen una evaluación o una reflexión de su vida y les puede dar una crisis otra vez existencial, porque puedes decir, no, yo en mi vida no hice Nunca estudié lo que quise. no hice lo que quise, solo viví para los otros, mejor dicho, fue un fracaso mi vida, y puede también generar suicidio, depresión en la adultez,
¿sí? Y por eso hay desesperación, ¿sí? Entonces, si ven que es importante que a la hora de ustedes evaluar un paciente, tengan claro en qué etapa de su desarrollo psicosocial se encuentra, ¿sí? Y acá, como es donde nos centramos, ¿cómo? Casi todos estamos en intimidad. En intimidad, ¿sí? ¿No? Por la edad. Sí, pues por ¿Será? la edad. No, yo estoy en general. Todos están en Ya todos tienen pareja. Estoy en el lamento. Segundo quiz de la clase. Ahí va ya diciéndose. así Va La, exteriorizando. no cobramos por la terapia. Eso es valor agregado al diplomado. Bueno, entonces, digamos que hay un constructo muy importante en la psicología que es la personalidad. Que la personalidad se puede evaluar. ¿Qué es la personalidad? Mis queridas diplomantes. ¿Son como los rasgos que adaptamos a lo largo de la vida? Sí, tiene, Pero creo que la personalidad también hay algo genético y sí, tiene que ver con aspectos genéticos. características que nos diferencian de otros. Muy bien, características psicológicas. Y son rasgos psicológicos, ¿cierto? Importante, ¿cierto? Sí, porque un rasgo, yo tengo un rasgo físico, ¿cierto? ¿Ah? Tengo características también físicas. Ve, Manuel, pero es que quizá una discusión. Yo tengo en mente que la personalidad es diferente al carácter, ¿no? Entonces el carácter es el que se hereda y la personalidad la que se conforma de acuerdo al ambiente. Sí, es al revés. Pues escuchemos a todos y ya Es que no ahorita. quiero te voy a buscar el libro. ¿Qué más? ¿Qué más es ¿Sí es personalidad? así? ¿Qué es personalidad? Sí, suena como coherente, ¿no? Que yo decía que Sí, la hay unos personalidad la que se elementos, pero ahí hay una construye confusión. son Sí, rasgos sí que tienes unos uno elementos. tiene por el vínculo social, por la experiencia de vida, y el carácter es diferente a la personalidad, pero el carácter es más heredado y existen diferentes facetas, creo que el carácter, el colérico, Sí, sí, pero ahí tienes una confusión, porque el carácter es aprendido y el temperamento es el heredado. Ah, Entonces, son tres. la personalidad está compuesta por temperamento y carácter. Y cuando hablamos, y ahí estamos hablando de una teoría específica de la personalidad, de una, ¿sí? Que sería la teoría de los rasgos. Teoría de los rasgos de personalidad. ¿De quién es esa? Es de Cattell. Teoría de los rasgos de la personalidad. O sea, casi que todo lo que han hablado han hablado de esta teoría nomás. Teoría de los rasgos de la personalidad, ¿sí? Pero la personalidad es un constructo más amplio. Para entender el concepto de personalidad debemos hablar de en la antigüedad, ¿sí? Las personas utilizaban máscaras, ¿sí? Y también en el teatro se utilizan máscaras, ¿sí? Mire que la palabra personalidad, si la dividimos, dice personare, ¿sí? Digamos que la raíz etimológica sería personare, ¿sí? Y es como si nos pusiéramos una máscara con la cual nos presentamos ante los demás, ¿sí? O sea, es la máscara con la que nos presentamos a los otros.
es la forma de ser, tiene que ver con la forma de ser, el tipo de comportamiento que yo muestro, ¿sí? Represento. Eso vendría a ser la personalidad. Digamos que un conjunto de elementos que me han permitido construir mi identidad, y a partir de esa identidad yo me muestro a los demás con esa personalidad, con esa máscara. La personalidad de Tatiana es diferente a la personalidad de Daniela, de Tatiana, de Erika. La máscara es distinta, o sea, personalidad es como la máscara, ¿sí? Es como, no estoy diciendo de que pues estemos disfrazados, ¿no? Sino de alguna forma es lo que mostramos. Es diferente a la personalidad de Jessica, de Valeria, de Nubia, Caterina, Natalia. ¿Se han escuchado la frase, uy, es que esa persona no tiene personalidad? Y es que ese man no tiene personalidad. Tiene doble máscara. ¿Sí? Tiene doble máscara también. Sí, doble personalidad. Bueno, la paso, pero no tiene personalidad. ¿Qué significa eso? Le falta existir. ¿Ah? Que le falta. Es una frase errónea, Sí, pero claro. porque todos tenemos personalidad. O cuando alguien es capaz de hacer algo que la gente común no lo hace, y esta tiene mucha personalidad. No tenemos ni más ni menos personalidad, es diferente personalidad, que tiene unas características psicológicas distintas, ¿sí? Pero todos tenemos personalidad. Ahora, existen diferentes teorías de la personalidad. ¿Cuáles son? La teoría psicoanalítica, ¿sí? La teoría conductista o teoría del aprendizaje, la teoría humanista de la personalidad, ¿sí? Básicamente, y la teoría de los rasgos de personalidad, ¿sí? Esas serían como las cuatro principales. La teoría psicoanalítica de la personalidad vendría a hablar de la personalidad como algo que se construye con elementos inconscientes, ¿sí? Y también que se construye con las relaciones objetales. Es decir, mi personalidad como niño se construye, o sea, desde niño, perdón, y se construye de acuerdo a la relación que establezca con mamá y con papá. Ahí es donde tiene que ver el complejo de Edipo, ¿sí? Esa es la teoría psicoanalítica de la personalidad. Tiene que ver la infancia, o sea, para la teoría psicoanalítica la infancia es crucial en la personalidad, ¿sí? Para la teoría conductista o del aprendizaje, se habla de que la personalidad es aprendida, ¿sí? De que tuvimos permanentemente unos aprendizajes, unos refuerzos, ¿sí? Unos castigos, y eso es lo que forma mi máscara, ¿sí? La teoría humanista pues va a hablar de todo lo que tiene que ver con el sentido de vida, la autorrealización, la satisfacción de necesidades, ¿sí? Y la teoría de rasgos de personalidad, que es como la más conocida o la más aceptada, que es la de Cattell, y que habla de un rasgo, perdón, de unos rasgos. ¿Qué es un rasgo psicológico? ¿Qué sería un rasgo psicológico? Una seña. Una seña, una característica, ¿sí? ¿Y cuál sería la característica de la característica? El rasgo psicológico es
permanente, el rasgo psicológico es una característica del comportamiento, ¿sí?, que es constante en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Ejemplos de rasgos psicológicos: la dominancia, la sumisión, la afabilidad. Estoy hablando de los que definió Cattell. Cattell menciona que existen 16 rasgos de personalidad, ¿sí?, y que esos rasgos son persistentes en el tiempo y en el espacio. Que si yo soy dominante con mi mujer, muy seguramente también voy a ser dominante con mis trabajadores. Que si soy sumiso con mi mujer, muy seguramente voy a ser sumiso en mi trabajo, ¿sí? Los rasgos psicológicos que definió Cattell, ¿los han escuchado? Voy a adelantarme un poquito. Mírenlos, acá están: afabilidad, estabilidad, animación, atrevimiento, vigilancia, Por eso se llama la prueba. privacidad, apertura al cambio, perfeccionismo. Aquí estarían los números de los rasgos, perdón, las letras de los rasgos. Aquí están: afabilidad, razonamiento, estabilidad, esto se refiere a estabilidad emocional, dominancia, animación, atención a las normas, atrevimiento, sensibilidad, vigilancia, abstracción, privacidad, aprensión, apertura al cambio, autosuficiencia, perfeccionismo, tensión, manipulación de la imagen. Bueno, aquí, ¿Cuál es? ¿cómo? Manipulación de la imagen. Manipulación de la imagen es cuando intentas dar una imagen distinta de lo que eres. Eres descomplicada. O sea, como que si eres dominante, pero no quieres que se den cuenta que eres dominante. Ven, esto pero también es adaptativa, ¿no? Dime. La personalidad no es adaptativa. Es una muy buena pregunta. Sí. La respuesta es mejor. ¿Qué pasa? Los rasgos tienen dos componentes, lo biológico y lo aprendido. Por eso hablábamos ahorita del temperamento y del carácter. El temperamento es un componente biológico, el carácter es aprendido. Y los dos conforman la personalidad, los dos se integran y conforman la personalidad. Según esta teoría, los rasgos no son, es muy difícil que los rasgos cambien, pero lo que sí puede cambiar es el comportamiento. Y el comportamiento, Puede cambiar el comportamiento. sí, y el comportamiento sí es el que se hace adaptativo, pero el rasgo permanece, porque el rasgo tiene un componente biológico. Eso es como, O sea, el rasgo pertenece al temperamento. el rasgo tiene componente, está compuesto por el temperamento y el carácter. Eso es- Pero si es biológico, es más el temperamento porque ese carácter es más ambiental. ¿Cómo? Perdón. Tú decías que el temperamento es lo biológico, o sea, Sí, la un heredad, componente biológico. y el carácter es aprendido. Sí, Entonces luego dices que los rasgos son más de componente biológico, es decir, que está más enlazado con el temperamento, sí, los rasgos. sí. Y es como, se me vino a la mente ahorita el caso de Michael Jackson.
¿Se acuerdan de Michael Jackson? ¿Cómo no? Sí. Él nació moreno, ¿no? Afro. Sí. ¿Y qué hizo? Se salvan la piel. Se cambió la piel. Pero tuvo unas dificultades por eso, porque tenía que mantener en una serie de tratamientos Pero para... al inicio fue por otro tipo de cosas, porque tenía enfermedad de despigmentación y por eso fue que se la cambió toda, no por vanidad. Sí, no estamos hablando de cuáles son las Sí, no el tratamiento. causas Sí. que lo llevaron a... Estamos hablando más de, mire, que su piel de entrada era de un color y a pesar de que se la hubiera cambiado, ¿sí? Estaba su esencia. Mantenía una esencia, ¿sí? Entonces los rasgos son, digamos que generan una fuerza allí, pues importante, ¿sí? O sea, sí termina siendo adaptativo, Sí, pero la conducta. sí, También como- sí. Porque es que, no, lo que pasa es que se me viene a la mente un ejemplo. Está la persona que es de mal genio, pero sabe que en su empresa no puede ser así, digamos, una reacción así con su jefe, ¿sí? Pero en su casa sí. Entonces, por eso hacía la pregunta. Sí. Si viene Sí, siendo adaptativo. en el trabajo lo puede reprimir. Eso. Habría que mirar pues hasta cuándo y con qué, cuál es la causa, o sea, cuál es la consecuencia, perdón. Es la consecuencia. Sí. Estrés podría ser. Se enferma, Ah, ¿ves eso? Se desgasta, se enferma. Entonces, viéndolo así es que yo la entiendo de esa manera. El temperamento que es biológico. Entonces, yo entiendo que es el temperamento el que se clasifica, ¿cierto? Y por más, por ejemplo, el colérico, por más que quiera controlar eso, se le va a notar por algún lado, por los ojos, la mirada. ¿Sí? Lo que pasa Puede es ser que- que controle ciertos comportamientos que generen que expresen su temperamento, pero a la final, lo que decía aquí la compañera Daniela, es su esencia. Sí. Es muy difícil ya Sí. poderlo evadir. Sí, Así soy yo, ¿y qué pasa? Cuando responde con esto, así soy yo, ¿qué pasa? sí, así soy yo y pues digamos que Tiene que aceptar cómo son. es aceptarse y también pues buscar espacios donde se sienta bien. ¿Sí? Por ejemplo, si eres una persona súper dominante, si tenemos